Al amanecer, el mundo podría haber cambiado. Es un título muy particular que tiene que ver precisamente con alguien muy especial, que es el personaje sobre el cual se escribió este libro, que es nada más ni nada menos que el gran director de cine colombiano Sergio Cabrera. Y vamos a hablar con Enrique Patiño, el escritor, la persona que escribió el libro y que gracias a su pluma los lectores de este libro podrán enterarse no solamente de el cine de Sergio Cabrera, sino también de su vida personal, de muchos aspectos de su vida. Entonces le doy la bienvenida a Enrique Patiño y me gustaría que comenzaras, Enrique, contándonos algo de tu vida como escritor y de los libros que tú has escrito. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Primero que todo, es un gusto saludarte, saludar a las personas que se están conectando a través de Facebook y contarte también que lo que está pasando con Sergio es un poco lo que me sucedía a mí. Él es una persona bastante ocupada, está en el cargo de embajador al otro lado del mundo, en nuestras antípodas, justamente. Y para escribir el libro, esto era parte de mi cotidianidad. Yo en este momento me encuentro en la mitad del trayecto. Estoy en España, tú estás en el lado de América y con Sergio pues tenía que negociar para poder reunirme a tempranas horas de su mañana. Él generalmente tenía que despertarse a las 6 de la mañana. Yo entraba a mis medianoche, a partir de la medianoche, y durábamos hablando 2, 3 horas para poder coincidir en nuestras horas más tranquilas. Yo sí, efectivamente soy escritor he venido trabajando, he publicado en este momento 6 novelas, em, las primeras con la editorial Planeta, las más recientes también algunas con Penguin Random House. La primera de todas, es la que se sigue moviendo como frecuentemente, sobre todo entre los jóvenes en Colombia, se llama La Sed. Y para mí escribir es una pasión. Para mí escribir ha sido un oficio, no solamente desde el periodismo. Estuve más de 15 años en los medios de comunicación escritos. Ha cambiado mucho el panorama desde entonces, pero yo he seguido primero haciendo el periodismo desde afuera, pero segundo, dedicándome a la literatura porque descubrí ese filón poderoso que tiene la palabra. La palabra es increíble en la manera en que define el mundo cotidianamente. Pensamos que los libros son la única manera de expresar la literatura o la palabra, pero la palabra está en todos lados. No hay una sola cosa que no sea primero palabra. Em, Incluso la música se escribe con su lenguaje personal, por supuesto, pero todo tiene una forma de lenguaje. Y por eso estoy aquí. Los videojuegos se conectan, me gusta esta manera de narrar transmedia, me gusta la manera de contar el mundo desde distintos ángulos. Y para mí la historia de Sergio Cabrera era una posibilidad de abordar algo que partía del periodismo, pero podía contener elementos literarios. Y bueno, eso es parte de lo que seguramente hablaremos más adelante. Gracias, gracias, pero no nos contaste qué libros has escrito. Bueno, es un poco exceso de modestia, pero bueno, sí te cuento. La Sed es el primer libro que publiqué, Gustavo. Es un libro que transcurre en un universo muy parecido al que estamos viviendo ahora. De alguna forma se considera una distopía, un momento en el que el mundo empezara a sufrir de sed y se acabara el agua. Em, el libro ha trascendido, como te decía, ya son casi 40.000 lectores que lo han leído en el país, en Colombia. Después publiqué una novela que fue una investigación periodística absoluta, me tomó un año, se llama Ni un paso atrás, es una investigación sobre la vida de Luis Carlos Galán.
y qué pasó con él, cómo murió él, pero también cómo vivió, que no se había contado. Yo me di cuenta que conocíamos la historia de Pablo Escobar, pero no de la persona que había enfrentado y tratado de establecer un poco de dignidad y de orden en el país. No sabíamos quién era, salvo su asesinato, y las nuevas generaciones lo desconocían. Así que actué en contraposición, en reacción más bien a ese vacío de la historia. Luego me metí en una historia muy personal, em, la de mi hermana Clara. Escribí cuando Clara desapareció, una historia muy dolorosa y que contaba justamente eso, que en algún momento mi hermana Clara salió del trabajo y nunca llegó a la casa y quería entender qué había pasado ahí detrás de esa historia. Así que tuve que utilizar los elementos del periodismo y de la ficción para tratar de narrar un dolor que sufren muchas personas en el país, muchísimas. Contabilizadas había 80.000, en realidad no contabilizadas se calcula que son de 120.000 a 200.000 las personas desaparecidas. En paralelo hicimos un proyecto con Centauro, fantástico, que se llamó Mariposas Verdes, se llama Mariposas Verdes, porque Mariposas Verdes todavía está en plataformas y se puede ver. Y el libro eh, respondía a la misma historia, pero tenía la libertad, gracias a Gustavo, que era el editor, le dio la libertad de ser independiente, de no seguir el mismo esquema del guión. Así que son dos historias que se complementan y dos historias que se pueden leer por aparte, pero también como un mismo núcleo, podría decirlo así. Y en paralelo hice Será tarde cuando despierte y he venido trabajando ahorita en este libro cuyo título es muy llamativo, Al amanecer el mundo podría haber cambiado. Bueno, gracias, Enrique, a que escribiste el libro Mariposas Verdes, basado en la historia de la película que yo produje y dirigí, que nos conocimos. Y fue gracias a ese libro y el habernos conocido que te invité a que escribieras el libro sobre el cine y la vida de Sergio Cabrera. El libro que tú nos escribiste y que ahora nos vas a ampliar un poco, pues trata de cómo Sergio Cabrera se inició en la cinematografía hasta llegar a ser uno de los exponentes más reconocidos del cine colombiano. Y la vida de Sergio Cabrera de por sí es toda una película también, ¿no? Que yo creo que tarde o temprano me gustará hacerla, hacer su película, porque es una historia que ni la ficción podría contarla así de bien. Desde muy niño, Sergio fue a la China, estudió en la China, se familiarizó con la cultura china. A los 18 años regresa a Colombia, ingresa a la guerrilla. La China en ese entonces de Mao Zedong era obviamente muy, muy comunista, ¿no? Y Sergio y su familia, su padre, su hermana, su mamá, pues absorbieron esa cultura, esa filosofía, y la idea era que había que venir a Colombia a implementarla. Y estuvo en la guerrilla un tiempo, pero lo interesante es que lo que él más quería hacer desde niño era hacer cine. Y trató de estudiar cinematografía en la China, pero no había escuelas en ese momento en la China sobre cine. Trató de estudiar cine en Francia, en París, pero tampoco lo pudo. Trató de estudiar cine en Londres, tampoco pudo. Tuvo que regresar a la China y luego sí, allá encontró que ya habían abierto una escuela y se graduó como director de cine y regresó a Colombia a hacer películas. Y a mí me gustaría contar un poco cómo Sergio y yo nos conocimos, porque
ahí nació una amistad, una gran amistad, que es lo que ha hecho que hoy exista este libro que estamos publicando y que tú escribiste, Enrique. Y yo estaba en Bogotá, había hecho ya 4 películas y un día voy a la Cinemateca y a ver un documental y me fijé que ese documental hecho en Venezuela sobre artistas plásticos de ese momento en Venezuela lo firmaba Sergio Cabrera. Y me impactó tanto el documental que yo dije, bueno, yo quiero conocer a ese productor, director de ese documental. Y no sabía dónde encontrarlo. Y pasó un tiempo y fui otra vez a otra función en la Cinemateca en Bogotá. ¿Y quién estaba allí? Sergio Cabrera. Y me presenté, nos conocimos y ahí se inició una gran amistad. Una amistad que me llevó a invitarlo a ser el director de fotografía de una película que se titula Amor Ciego. Y lo primero que él me dice es, Gustavo, yo no he trabajado nunca en un largometraje. Y yo le digo, Sergio, pues si ya hiciste lo que hiciste, puedes hacer mi película como director de fotografía. Y aceptó. Hicimos la película, me vi que él era un hombre con mucho talento, con mucha disciplina, y dije, no, tengo que seguir trabajando con él. Y vino otra película, la segunda, que se llamó Tiempo para Amar, una película que hice con Amparo Grisales y Claudia de Colombia, y de nuevo él fue el director de fotografía. Y la idea era que íbamos a trabajar juntos en mis siguientes películas, pero a él se le presentó la oportunidad de hacer su primer largometraje como director, que fue la película que se titula La estrategia del caracol. Y un día me lo encuentro por la calle en Bogotá y le pregunto, oye Sergio, ¿cómo va tu película? Y me dice, no, Gustavo, ya la terminé de filmar, pero la tengo ahí entre unas cajas porque no tengo presupuesto para terminarla. Yo le dije, mira, déjame ver lo que tú tienes, a ver si yo te puedo colaborar. Y vi lo que él tenía, una versión ya medio editada, y me impactó tanto que le dije, Sergio, yo te la termino. Y así con mi hermano José María Nieto, que en ese momento tenía un estudio de postproducción de audio, terminamos la película La estrategia del caracol. Nunca nos imaginamos que esa película iba a ser el éxito que fue a nivel internacional y a nivel colombiano en particular. Y así hemos mantenido una amistad con Sergio hasta ahora, que yo me enorgullezco de tener un gran amigo como es él. Pero bueno, Enrique, ¿cómo fue el proceso tuyo para hacer este libro sobre el cine de Sergio Cabrera? Bueno, primero que todo empezó, como lo decías, contigo, porque tú lo conocías, tú has estado en el mundo del cine y me hiciste caer en cuenta de la dificultad de hacer cine en Colombia. Para quien no lo sepa, que yo creo que la mayoría lo sabe, pero Gustavo Nieto Roa es un pionero en el país. Todos los directores, como me lo decía también Sergio Cabrera cuando empecé a hablar con él, todos los directores lo miraban como, ¿cómo ha podido Gustavo Nieto Roa hacer películas en este país? Es tan difícil. Era una cosa que salía 1 o 2 películas al año nada más. Y Gustavo logró generar los primeros blockbusters o películas taquilleras. Y todo el mundo hablaba de esas. Incluso muchos años después, la gente se seguía acordando y decía, claro, estas películas me marcaron. Y él había influido no solo en la trayectoria de Sergio,
sino que lo había seguido y había estado muy, muy de cerca en el proceso. Así que la idea original viene de Gustavo. Y yo había quedado muy contento de trabajar con Gustavo porque su propuesta de que lo apoyara con el libro de Mariposas Verdes, pues me generó una satisfacción enorme. Fue visibilizar un tema que para mí era muy importante, y es la diferencia en un mundo que quiere unificar a todo el mundo, a todas las personas. Poder hablar de la diferencia era muy importante y lo hacíamos a través de ese libro. Incluso habíamos coincidido en la historia de Galán, aunque yo no lo conocía en ese momento, pero Gustavo también había sido una persona muy cercana a Luis Carlos Galán. Así que todos esos factores coincidieron y dijimos, bueno, trabajemos en esta historia. Arrancamos. Había un libro, un precedente. Sergio Cabrera tenía muy claro que ya había salido un libro y nosotros también teníamos muy en claro que no queríamos escribir la misma historia. La historia original, la de Juan Gabriel Vázquez, la primera, no la original, sino pero la primera que se había escrito, digamos, sobre la familia de Sergio, estaba muy ligada a su padre, al recorrido que habían hecho ellos y también a esos años de revolución desde el punto de vista político. Nosotros queríamos centrar la historia en el arte, en las dificultades de hacer cine en el país, en lo complejo que era un recorrido y finalmente Sergio, y yo me veo reflejado en Sergio, Sergio lo que hizo fue hacer de todo, pues porque somos colombianos, Colombia es un país que nos obliga a diversificar, a hacer de todo, y al verlo reflejado, al hablar con él y al escucharlo, entendían que hay que ser muy terco en el país para ser escritor, artista, dibujante, lo que sea, y cineasta mucho más todavía, porque hay que movilizar una cantidad enorme de recursos, sobre todo en esa época cuando, como decía más adelante, al inicio, había muy poco presupuesto. Es que ya que tú hablas de presupuesto, Enrique, para la gente que nos está viendo, lo más difícil de hacer una película, lo más difícil es conseguir el dinero, ¿no? Hoy en día, muchísima gente, especialmente los jóvenes, anhelan y sueñan con convertirse en directores de cine, eh, en ser guionistas, en ser actores, en ser actrices. Y se les olvida un factor, y es que hay que conseguir primero el dinero para hacer la película. Y una película como, digamos, La Estrategia del Caracol, que hizo la primera película de Sergio Cabrera, que fue la que lo convirtió en el superdirector, pues mira, él tuvo muchos problemas, porque la verdad es que si yo no hubiera aparecido en su momento, la película tal vez se hubiera quedado ahí filmada, pero no terminada. Y es que para que la gente entienda, hacer una película hoy en día y en ese entonces igual, pues cuesta mucho dinero, millones de millones, porque la gente que participa en hacer una película es mucha, ¿no? Son gente muy especializada, no es gente barata. Los actores que hay que pagar también son gente que gana muy bien. O sea, conseguir el presupuesto es lo más difícil. La diferencia entre la época de Sergio y hoy es que en la época de Sergio y mía, ¿no? Teníamos que conseguir la plata a través de fondos privados, de inversionistas particulares, de gente que creía que iba a ganar un dinero invirtiendo en la película. Hoy en día, el 99% de las películas que se hacen en Colombia, que se hacen en Argentina, por ejemplo, que se hacen en otros países, se hacen gracias a los fondos que los gobiernos, que los estados tienen para hacer cine, por eso de la cultura. Pero si no fuera por el dinero que viene de esos fondos, no habría películas, porque, como digo, hacerlas
es sumamente costoso. Entonces, lo primero que la gente que quiere hacer cine tiene que pensar es cómo voy a conseguir el dinero para hacer la película. Y si logra resolver esa pregunta, ya está hecho. Ya va a hacer la película y va a hacer muchas películas. Y Sergio Cabrera tuvo también la suerte que la gente creyó en él y financió sus primeras películas. Sí, Inclusive el gobierno también a través de Focine, que es una agencia de promoción del cine, le ayudó con unos fondos para hacer la película La estrategia del caracol. sí, Gustavo, pero mira que el libro lo que tiene es una cantidad enorme de anécdotas justamente de eso, porque aunque tuvo la suerte de poder sacarla adelante y bueno, es un hito, sigue siendo considerada la película emblemática de Colombia, le costó 15 años lograr que fuera vista por el público, lograr que llegara a las pantallas. 15 años desde que se puso a escribir el guión. De hecho, en 1975 apareció la noticia de que una casa en Bogotá había sido desalojada y él estaba en ese momento en Londres, le llegaban los periódicos, todo esto es parte del libro, le llegaban los periódicos a Londres, algunos que le mandaban porque él quería estar conectado con el país, y él abriendo páginas, revisando, se da cuenta de que hay una noticia que habla muy de lo que es su Colombia. Era tan absurda y tan loca que no pudo sino reírse. La noticia era que en una casa donde había unos habitantes que fueron obligados a ser desalojados, cuando fueron a revisar si se habían ido todos, se dieron cuenta que no quedaba nada dentro de la casa. Se habían llevado todo, se habían llevado la casa a cuestas. La gente indignada vació la casa y lo que único que quedaba era la fachada. A Sergio le pareció una historia fantástica. En 1975 la leyó por primera vez y empezó a trabajar el guión que dio muchos años vueltas, muchos, incluso estuvo reescribiéndose el guión hasta el último momento porque fueron encontrando personajes que, que fortalecían el guión, entró a trabajar directamente con Humberto Dorado, que hizo unos grandes aportes al guión también, y la historia fue mutando una y otra vez, enriqueciéndose, después fue muy larga, ya no se podía grabar, y en todo ese proceso Sergio estuvo tratando de conseguir fondos. Era lo que tú dices, la gran dificultad. Uno de los momentos más trágicos, diría yo, de la estrategia es cuando Sergio entiende o cree que ya no hay nada que hacer, que no va a poder acabar la película, que hay que meterla en la caneca o dejarla abandonada, las cintas. Y bueno, y en ese momento también apareces tú y se da otra coincidencia más adelante con Gabriel García Márquez cuando se da cuenta que no tiene el dinero para los últimos detalles de la postproducción y para poder estrenarla en en, en un festival de cine. Él fue a Venecia, el Festival de Cine de Venecia. Y como no había los recursos para dejarla lista en su última etapa, entra Gabriel García Márquez y le da el empujón que le falta. Él era un hombre ya en ese punto desesperanzado que había puesto casi todos sus recursos y por eso también hablaba de que habla mucho de Colombia. La estrategia del caracol, lo que no se conoce de ella, habla también de Colombia, de las dificultades, porque Sergio trabajó en todo lo que le salía. Trabajó como documentalista, director de fotografía, trabajó haciendo comerciales de televisión, trabajó haciendo novelas, muchas de las cuales todavía tenemos en mente, Gallito Ramírez o Escalona, y todo ese dinero que él ganaba trataba de reinvertirlo en su sueño cinematográfico. Había puesto sus ahorros, su vida, su empeño, sus sueños, había tenido que pedir plata, incluso prestada de las tarjetas de crédito, y le quedaron partes por grabar. Cuando finalmente consigue el último dinero que le faltaba, graba las escenas con las que inicia la estrategia del caracol, porque como decía,
el guión se terminó de grabar incluso al último momento. Se terminaba de rehacer Que incluso al sí, final. ese es el proceso de hacer cine. Eso es lo que a mí más me gusta, me agrada, que es un proceso continuo creativo. No es que uno escribió una historia y se quedó así. La película termina, el guión se termina el día que se estrena la película, ¿no? Yo recuerdo con una película que se llamaba Colombian Connection, que ya la tenía terminada, ya estaba lista para exhibirla y voy a las salas de cine en Nueva York, donde la iba a exhibir, y me dicen, no, no, esa película está muy larga, tiene que quitarle 10 minutos o no la exhibimos. No, ese fue el mandato de los exhibidores. Y en ese momento tuve que ponerme a editar las copias finalizadas, que eran como 10 copias diferentes, una por una, para poderla exhibir. Y así es el proceso de hacer cine. Pero ahora que mencionas a García Márquez, eh, me gustaría mencionar que García Márquez y Sergio Cabrera fueron muy amigos. Y yo creo que García Márquez influyó mucho también en la manera como Sergio contaba sus historias. Y es que García Márquez es conocido por su realismo mágico. Y si tú ves la película La estrategia del caracol, ahí hay mucho de realismo mágico, aunque está basado en una historia real, como tú la acabas de contar. Entonces, el cine de Sergio y los libros de García Márquez tienen algo de común. Pero, Enrique, sigue contándonos cómo fue tu acercamiento a Sergio, porque él estaba en la China, ¿no? Y tú estabas en España, donde estás, y hay una gran diferencia de horas. Y además los dos trabajábamos para Colombia, hacíamos cosas para Colombia, así que nuestros horarios estaban muy mezclados. Fue un acuerdo bastante particular porque le implicaba madrugar a Sergio mucho, conectarse a las 6 de la mañana antes de empezar su trabajo como embajador en China. Generalmente empieza a las 8, algunos días tenía la posibilidad de empezar a las 9, pero casi siempre teníamos que cancelar las reuniones, un poco como hoy, que está seguramente muy ocupado, porque le salían viajes o le salían temas de gobierno que tenía que resolver. Y él aprovechaba también esas horas tranquilas en la mañana porque no tenía tanta actividad laboral en Colombia. Y para mí era la medianoche, así que yo empezaba a trabajar con él a la medianoche y muchas veces me quedaba hasta las 3 de la mañana trabajando o hablando con él. Después, como las conversaciones eran espaciadas, casi siempre tardábamos 2 semanas en volvernos a encontrar, yo trataba de que siguiera un hilo y mientras tanto iba averiguando mucha información adicional y me daba cuenta que estaba regado, o sea, detalles por aquí, detalles por allá, que habían escrito, que habían salido. Revisé muchos diarios antiguos, revisé libros que se habían escrito, revisé películas, series. Me di cuenta tristemente que gran parte de los archivos cinematográficos se han perdido, sobre todo de series y películas. Por ejemplo, cuando Sergio fue actor, porque también llegó a ser actor y fue protagonista de una novela, y, y actuó como el protagonista, como el galán, que era un alemán que hablaba poco, papel que él decía que le venía bien. Y él trató de buscar esa información y no la conseguí. Y lo que hice fue crear una especie de novela muy suelta, muy libre, a partir de las primeras conversaciones, para luego ya tratar de depurarla y ceñirme los datos, porque pues era una historia basada en la vida real y era tan mágica, como decías, tan llena de contradicciones y dificultades que no necesitaba mucho. Una de esas que me llama la atención, ahorita la recuerdo, así como la aparición de García Márquez repentinamente, que más adelante incluso da para que termine haciendo la historia de Macrol el Gaviero, porque era muy amigo de Álvaro Mutis, García Márquez, y terminan conectados a través de él. Pero
Barcelona llega con la lluvia en ese caso. Pero la historia que te quería contar tiene que ver con su primera película, Técnicas de Duelo. Y es que Sergio Cabrera, cuando termina Técnicas de Duelo, para poderlo revelar, él tenía un apoyo de Cuba, del Fondo Cinematográfico de Cuba. Y él decide enviar los negativos a Cuba para el revelado, además porque era parte del acuerdo. El tema es que cuando los actores y parte del equipo técnico que viajaba a Cuba lo llevaron consigo, en Panamá les pareció sospechoso en el aeropuerto de Panamá que llevara esos rollos. No entendía qué iban a hacer para Cuba. Y los policías decidieron abrirlos. Por supuesto que Se velaron. se velaron los rollos, se velaron el trabajo de mucho tiempo que habían venido grabando. Para Sergio fue una tragedia, era su primera película, era un trabajo, implicaba o cobrar un seguro, que en Infocine le dijeron que si cobraba el seguro, pues ya olvidara la película, que cobrara el seguro y se olvidara de eso y ya no insistiera más. Pero Sergio quería hacer cine, estaba empecinado con sacar adelante la película. Por fortuna, antes de enviar los negativos, se le había hecho un positivo y tenía una copia que solo había visto una vez, así que no estaba realmente deteriorada. Gracias a eso, también tuvo que sacar mucho dinero de su propio bolsillo, terminó llegando a Nueva York y trató a partir del positivo de recuperar un negativo, de reconstruir un negativo. Para las personas que hacen cine, como él me explicaba, era muy difícil porque en el positivo ya no está las posibilidades de la línea de corte tan claras como si están en el negativo y la calidad se reduce. O sea que fue muy complejo, fue un proceso de mucho sufrimiento. Él pasó casi un mes en Nueva York esperando que le dieran resultado. Trabajaron con él varias personas de altísimo nivel, incluso ganadores del Oscar que pasaban por ahí por el estudio. Y al final la película, pues él no quedó contento. Él decía, esto no era lo que yo quería, pero pues la gente no se dio cuenta, lo vio como un detalle técnico creativo. Pero claro, el que está detrás haciendo la película sabe lo que quiere. Así que él sufría enormemente y por eso también más adelante quiso reconstruirla haciendo Águilas no cazan moscas, que es una nueva versión de todo ese trabajo que él había realizado. Pero es que, Enrique, la gente joven que nos está viendo, y quiero aprovechar para explicarles que hacer cine en esa época era algo realmente complicado, porque había que hacerlo con lo que llamamos película, la película de 35 milímetros, en unas cámaras gigantes, muy pesadas, muy complicadas. Técnicamente era un proceso muy difícil en que había que primero filmar en un negativo, luego había que revelar ese negativo, de ese negativo había que hacer un positivo, luego el positivo había que utilizarse para hacer la edición de la película, cortando cuadro por cuadro, luego había que volver a hacer otro negativo, luego otro positivo. No, el proceso técnico era muy, muy complicado. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy en día es muy fácil el proceso, porque prácticamente la cámara digital hace todo eso. La cámara digital es negativo, es positivo, no automáticamente cuadra la iluminación. Bueno, es impresionante. Algo que los jóvenes de hoy pues son muy afortunados de tener, porque no tienen que gastar ni horas, ni tiempo, ni dinero, ni viajes, porque en esa época la película había que sacarla de Colombia, llevarla hasta el laboratorio, ya era en Nueva York, Los Ángeles, o México, o Cuba, no, Venezuela. En Colombia no había laboratorios. Y era un proceso complicadísimo. Y menciono todo esto para que los jóvenes se hagan conscientes de que hoy el problema no es un problema de equipos, porque los avances tecnológicos, el avance digital permite capturar unas imágenes espectaculares
con un mínimo de esfuerzo. Lo que hoy importa es la historia, ¿no? La puesta en escena, el mensaje que se cuenta a través de la historia. Eso es lo más importante en el día de hoy. Pero bueno, Enrique, mira, yo quisiera aprovechar para leer unos párrafos de tu libro, ¿no? Ahora que estamos hablando de anécdotas, y estoy abriendo aquí tu libro en una primera página que me sale, la número 177, y dice lo siguiente: su vida ha sido como una película, plena de viajes insospechados. Una cinta alimentada por filmes como El conformista de Bertolucci, El padrino de Francis Ford Coppola, El apartamento de Billy Wilder, Amarcord de Federico Fellini, El ciudadano Kane de Oscar Wilde y El gato pardo de Luchino Visconti, pero con la clara pretensión de reflejar el complejo crisol humano de Colombia. En ese párrafo, Enrique, hablas de las películas y los directores que influyeron la vida de Sergio para hacer películas. Pero en el trasfondo está lo que tú dices, reflejar el complejo crisol humano de Colombia. Y esto es algo que me gustaría que tú nos compartieras, de hablando con Sergio y conociendo sus películas, ¿cuál sería ese trasfondo que él ha tratado de expresar, de compartir con sus películas? Sergio es una persona que se ha venido desencantando del mundo, como creo que parte del proceso de madurar también es un poco desencantarse de que algunas de las utopías que sabemos que son posibles, que no son tan utópicas, pero no las hemos permitido, no hemos permitido como humanidad que sean posibles porque mantenemos unos esquemas que bloquean mucho de la creatividad y bloquean los cambios realmente que los convendrían. Y eso le ha dolido a él, sobre todo porque él creció con conciencia. En su casa tenía un padre que en ese momento defendía las ideas del comunismo y Sergio creía en eso, se fueron a China, de hecho, a tratar de cambiar el mundo de su manera. Sergio vino a Colombia con la misma intención, por eso terminó involucrado con el EPL en su momento, se salió desilusionado de ello, trató de reinventarse en China, como lo explicabas al inicio, después fue a Francia, Inglaterra, bueno, terminó en Inglaterra estudiando cine, pero él entendió cuando vio a los italianos, sobre todo viendo el cine francés cuando estaba en China y después cuando llegó a Inglaterra y vio el neorrealismo italiano, se dio cuenta de que él conectaba con eso. ¿Por qué? Porque eran historias de gente sencilla, cotidiana, no los grandes protagonistas, no las grandes personalidades, sino gente del común, que hablaba como gente del común. Y el neorrealismo italiano, Visconti, pues Bertolucci es otro estilo, pero también lo tocó Bertolucci, Fellini, lo tocaron profundamente por eso, porque él quería contar historias así. Por eso se obsesionó tanto con la historia de ese grupo de personas que habían desalojado su casa y la habían vaciado, porque él decía, ahí debe haber mucha gente que puede participar en la historia. Así que fue involucrando distintos acentos. De hecho, uno de los mayores elogios que le dijeron en su vida fue el de García Márquez cuando le dijo a Sergio Cabrera, esta es la primera película en la que hablan colombiano. Estaban todos los acentos ahí. Y él siempre intentó, sin ser consciente de eso al inicio, pero luego sí muy consciente, hacer un cine político, no para mandar un mensaje directo político, sino para que entendiéramos lo que vivían las personas y lo que no estaba bien en la sociedad. Todas sus películas tratan de enviar un mensaje para despertar algo de la conciencia. Sin embargo,
parte del libro viene justamente de una frase, el nombre, perdón, el título del libro viene de una frase de Bernardo Bertolucci que le escuchó alguna vez. No está consignada, no está escrita, pero él estuvo ahí con Bertolucci cuando la dijo. Y es: al amanecer el mundo podría haber cambiado. Y sin embargo, no sucedió, no pasó nunca, no lo hizo, se quedaron esperando. Y es parte de esa desilusión de su generación, que sin embargo encontró en el cine una manera de representar la realidad de lo que no querían, de lo que no les gustaba y de lo que debería ser un poco más el mundo si lo hiciéramos como el cine nos lo plantea. Qué bien, Enrique. Me gustaría seguir aquí leyendo otro párrafo de este libro que es súper interesante. No lo digo porque tú estás aquí, lo digo porque de verdad, cuando yo leí tu libro, yo quedé, wow, qué buen escritor es Enrique Patiño, y me alegra inmensamente que fuiste tú el escogido para hacerle esta biografía a Sergio Cabrera. Y dice el siguiente párrafo: por lógica, ha sido el personaje central de su historia personal, pero siempre en una experiencia coral, con actores que entran y salen de su vida agitada, como una esposa, Florina, u otra, Ruth, y otra, Silvia, sus hijos, Lili, Valentina, Raúl y Amalia, sus padres, Fausto y Luz Helena, sus abuelos maternos, además de amigos como Ramón Jimeno, Humberto Dorado, Humberto Giangrandi, Juan Jaramillo y cientos más en el mundo audiovisual como George Evans, Luis Alfredo Sánchez o Gustavo Nieto Roa. Gracias por mencionar. Una en la que tendrían poca presencia sus antagonistas, sobre todo la gente de derechas que antepuso en él su pasado en la guerrilla a sus ideales políticos. No, es que tú logras, Enrique, en este libro realmente pintar a Sergio, y te comparo con un pintor, porque lograr ser fiel a un personaje se tiene que ser un gran artista, ¿no? Y yo te agradezco el tiempo que te tomaste, todo lo que diste por hacer el libro de Sergio. Y hablando del libro, quiero mencionar que este libro está disponible en Amazon. Todo lo que la gente tiene que hacer es entrar a Amazon.com, poner ya sea el nombre de Sergio Cabrera y le aparece el libro, o tu nombre, ¿no? Enrique Patiño, y le aparece el libro, o el título del libro, que es Al amanecer el mundo podría haber cambiado. Exacto. Así que invitamos a toda la gente que nos está viendo a adquirir este libro, que le permitirá, leyéndolo, realmente conocer a un gran personaje de la cinematografía, de la política colombiana, porque Sergio no es solamente un cineasta, un realizador de cine, un gran director de televisión, inclusive de teatro, sino también es una persona que ha querido ayudar a lograr un cambio en Colombia para mejor de la gente. Y eso lo ha llevado a estar presente en las filas políticas que, gracias a ellas, terminó siendo hoy el embajador de Colombia en la China. Y ya, por unos minutos que nos quedan, Enrique, ¿qué te gustaría decir de Sergio como el personaje de cine, de la política, ¿no? de amigo que tú lograste conocer? Pues es muy llamativa la vida de Sergio porque uno lo ve cuando habla con él y es una persona de pocas palabras realmente, es una persona que, aunque tiene muchas anécdotas, es más bien parco, es más bien calmado, tranquilo, pero al mismo tiempo me doy cuenta que es perfeccionista
extremadamente perfeccionista que Oye, pueda entrar. te voy a interrumpir un momento, Sí, porque cuando tú hablas de perfeccionista, trabajar con él en una película, eh, y cuando yo no lo conocía mucho, para mí era muy complicado que él se tomaba el tiempo para iluminar una escena más allá de lo que normalmente hacemos en el correr de una película, ¿no? Cuando uno está filmando una película, el tiempo se vuelve precioso porque todo se está pagando por segundo, por minuto, y alargarse en una escena, pues cuesta mucho dinero. Y Sergio se tomaba el tiempo para mirar, para cambiar la luz, para fijarse en el detalle. Y algunas veces hizo que yo me fuera donde, oye, Sergio, por favor, mira, estamos haciendo esta película, tenemos que terminar rápido. Y él me decía, Gustavo, calma, tranquilo, que vamos a hacer una super película, lo mejor de lo mejor. Y efectivamente, las películas que hice con él, Amor Ciego, Tiempo para Amar, fueron películas que no, fueron éxitos muy grandes que gustaron muchísimo al público y gracias a ese perfeccionismo de Sergio. bueno, y gracias a Sergio, perdón, gracias a Gustavo, cosa que no he dicho, también Sergio se casó por primera vez. Y esa anécdota, perdón, antes de que siga yo contando la mía, tienes que contarla tú. Bueno, gracias, Enrique, pero ya que me lo pides, no tengo otra alternativa. Y es que su primera esposa se llama Florina Lemaitre, de Cartagena. Y yo estando en Cartagena, en uno de los primeros festivales de cine de Cartagena, tú sabes que el Festival de Cine de Cartagena hoy en día es reconocido internacionalmente como un super festival de cine. Fue el primer festival de cine que se eh, fundó en América Latina por Víctor Nieto, ¿no? También un familiar mío, un poquito allá retirado, pero me enorgullezco de tenerlo como tercer primo, tercer primo. Bueno, y en ese festival conocí a Florina Lemaitre, que se me acercó y me dijo, Gustavo, yo quiero ser actriz de cine, me gustaría estar en una de tus películas. Y le dije, bueno, vamos a ver, vamos a pensar en qué película futura podrías tú actuar. Y se fue pasando el tiempo y no aparecía esa película, ¿no? La que yo hubiera querido que Florina hiciera. Pero un día, volviendo a otro festival de cine en Cartagena, en el que ya estaba con Sergio, se me apareció de nuevo Florina y le dije a Sergio, oye Sergio, mira, te presento a Florina, podría ser la protagonista de tu próxima película. Y efectivamente, no solamente fue la protagonista de su próxima película, sino que también fue su esposa. De hecho, aparece prácticamente en todas las películas de Sergio, creo que salvo la última, si mal no estoy. Y justamente volviendo al tema de Sergio, esa anécdota me encanta. Volviendo al tema de Sergio, yo una cosa que encontré era ese perfeccionismo obsesivo de que las cosas salieran muy bien y sin embargo es una persona que busca el humor. Es una persona que en toda su filmografía siempre pretendió que las personas se rieran o al menos se conectaran con un lenguaje que no fuera necesariamente dramático, sino que detrás del drama saliera mucho a florecer esa identidad colombiana recursiva, porque finalmente él decía, todos lo somos. En Colombia necesariamente aprendemos a ser recursivos. Y un cineasta que ve durante 15 años que su película de la estrategia del caracol no sale, que la otra decomisada en el aeropuerto de Tocumen de Panamá termina siendo velado el rollo, que después más adelante cuando está grabando una de fútbol, la ataca la guerrilla al lugar donde están y tienen que irse todos los actores durante 2 semanas por Golpe de golpe estadio. de estadio. Todos los actores tuvieron que irse durante 2 semanas porque no había
manera de que los protegiera la policía que estaba vigilándolos a ellos, y además les prestaban las armas para las escenas. Una persona que ha tenido tanta dificultad como cineasta para poder salir adelante, por supuesto que aprende a ser recursiva. Y eso me llamó la atención de Sergio, la capacidad de reinventarse, de un día manejar, hacer, ¿cómo se llama? Comerciales. Hizo más de 500 comerciales, muchos de los que todavía cantamos en nuestra memoria fueron de Sergio, realizados por él. Telenovelas, series, incluso teatro, se ha metido en prácticamente todo, en Colombia, en España, bueno, a nivel internacional, porque ha entendido que el lenguaje cinematográfico no es uno solo, sino también como Gustavo lo tiene muy en claro, porque Gustavo es de ese estilo. Gustavo incursiona en los libros, Gustavo incursiona también en el doblaje, Gustavo no está solamente dedicado al cine, sino que ha ampliado el espectro, pero es la capacidad de reinventarse de los cineastas para poder hacer lo que más sueñan, que es el cine. Y a eso extrapolado, lo más maravilloso, es la capacidad de los creadores de imponer sus sueños hasta sacarlos adelante, por Y, muchas dificultades que haya. y Enrique, hay algo que quisiera mencionar de Sergio en lo que lo conozco, y es que hemos tenido muchas conversaciones sobre la función que debe cumplir el cine. Y yo estoy de acuerdo cuando él me dice, Gustavo, el cine es como un arma que puede revolucionar el mundo. Pero en vez de revolucionarlo por medio del fuego, lo revoluciona pacíficamente. Y es que cuando se cuenta una historia que logre capturar la atención del público, que logre moverle sus emociones, que lo haga llorar, que lo haga reír, que lo haga estremecerse, ¿no? Con lo que ve en la pantalla de buena manera, se logra transformar a la gente. Y eso siempre me ha quedado grabado y yo estoy totalmente de acuerdo con él, que hay que hacer un cine con un mensaje, pero de una manera que le guste al público, que le interese al público, que lo emocione, que es lo que yo creo que le hace falta a mucha gente joven que quiere hacer cine y se enreda con la técnica, se enreda con la producción, se enreda con, bueno, con detalles que no tienen nada que ver con la verdadera esencia del cine. Y nos quedan 5 minutos, Enrique, que yo quiero volver a repetir que la gente puede adquirir este libro a través de Amazon, ¿no? Y también lo puede pedir en Bogotá, aquí en Colombia, a un número que es el 311-514-4085. La gente lo pide a ese número y se le hace llegar a su casa. Entonces, de nuevo, aprovecho para invitar a toda la gente que nos esté viendo que adquieran el libro de Sergio Cabrera, un personaje único en Colombia, un personaje que nos permite apreciar lo que es tener metas, objetivos en la vida y hacerlos realidad. Y sobre todo, recordarnos que la vida es una película, así como ha sido la vida de él, una película de las mejores posibles. Así es, Gustavo, y no me queda sino agradecerte a ti y a las personas que han estado conectados y decirte aquí entre nos que la influencia de hablar durante todo este año con Sergio Cabrera y también contigo me llevó a incursionar gracias a otra persona que además trabajó con Sergio. Fue muy cercano a Sergio, un director de cine, Javier se llama. Estoy trabajando yo mismo en un guión de mi libro, del primero que te conté, La Sed, porque dije, es tan maravilloso el cine, me enamoré tanto de las historias que justamente dije, ¿por qué no cambiar los lenguajes e incursionar en eso? Porque el libro me tocó, este libro, El amanecer del mundo podría haber cambiado, me tocó profundamente.
me tocó en el sentido de darme cuenta que la perseverancia en los sueños finalmente da frutos. Y hay sueños que son tan grandes que tal vez tarden 10, 15 años en salir adelante o más, pero vale la pena trabajar por ellos. Y no me queda más sino agradecerte por haber tenido esta idea, por haber tenido este encuentro también contigo, y porque me parece que es un justo homenaje no solo a Sergio Cabrera, sino al cine que se hace en el país, porque hay muchas personas que están creando y están generando con ello una nueva narrativa del que es el país nuestro, para podernos entender, para podernos contar ante el mundo, pero también para poder utilizarlo como espejo y entender quiénes somos. Correcto. Bueno, muchas gracias, Enrique. Y de nuevo, muchas gracias a todos los que se sacaron el tiempo para acompañarnos y esperamos que obtengan el libro sobre la vida de Sergio Cabrera. Al amanecer, el mundo podría haber cambiado. Estará también disponible en librerías más adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Enrique. Muchas gracias a ti, Juliana, por haber coordinado esta presentación. Gracias. Gracias, Juliana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar conectados, por sus comentarios. Ya saben que pueden adquirir el libro con nosotros. Ahí les dejamos el número para que pidan sus domicilios. Si están en Bogotá o en todo Colombia, se los hacemos llegar. Bueno, feliz noche y nos vemos en una próxima, Enrique. Gracias.